La vida no es una competencia entre hombres y mujeres. La vida es una colaboración no sexista. Mi nombre es María Blanca García de Díaz, estudiante de la Universidad Gerardo Barrios, cursando la materia Filosofía del Derecho. En esta ocasión vamos a hablar del tema del feminicidio. Este tema va a ser presentado por Gabriela, por Will y por mi persona. En este momento vamos a presentar pantalla. El feminismo es un movimiento social y político que busca la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y la eliminación de la violencia, la discriminación contra las mujeres. En esta ocasión describiremos un poco sobre el origen, sus causas, características y de su importancia en la sociedad. Como sabemos, la historia ha sido construida considerando al hombre como el sexo más fuerte y a la mujer el sexo más débil, más frágil, menos capaz, incluso menos inteligente. Además, esa diferencia se ha hecho pasar por algo natural, pues el hombre, basándose en esa superioridad natural, ha sido el protagonista de grandes decisiones, como por ejemplo en lo político, en lo social y en lo cultural. Esto ha ocurrido durante siglos y siglos, y con esta desigualdad muchas mujeres entraron podría decir, en molestas, y fue donde ellas armaron protestas. Esto ocurrió al inicio del siglo XVIII, cuando en Francia se ocurrió, podríamos decir, surgió el movimiento feminicista. Principalmente en Francia fue el nacimiento intelectual que define la igualdad social de las personas. Todos somos iguales, independientemente del color de piel, de la altura y sobre todo del sexo. Esto lleva consigo a la Revolución Francesa, que tuvo la igualdad del hombre y del ciudadano. ¿Cuáles fueron las causas que llevaron a que surgiera este movimiento feminicista? Fueron como número uno la discriminación de la mujer, la violencia de género, la desigualdad en el ambiente laboral, la desigualdad en el ejercicio de los derechos del hombre y la mujer, el dominio de la sociedad patriarcal, violencia de los derechos de las mujeres. Sabemos que en aquellos tiempos las mujeres podían trabajar en una misma empresa con un hombre, pero nunca devengaban el mismo salario, porque las mujeres eran discriminadas, porque según ellas no podían realizar el trabajo del hombre y no lo hacían igual. Por lo tanto, les pagaban menos. Las mujeres nunca tenían libertad de elegir con quién casarse. Las mujeres no ganaban su propio dinero para ellas, sino que tenían que dárselos a sus esposos en esa época. Las mujeres solo eran para criar los bebés, para cocinar, planchar, hacer comida y mantener al esposo feliz. Esto es todo lo que yo puedo hablar del tema feminicismo. A continuación, el compañero Will hablará sobre las características del feminicismo. Adelante, compañero. Hola, mi nombre es Will Alfredo Llanes Ávila. Tengo la oportunidad de exponer sobre las características del feminicismo, el cual dio lugar en la Gran Revolución Francesa a finales del siglo XVIII. Como bien lo exponía la compañera María Blanca García sobre el origen y sus causas, el cual lo identifico en tres fases características del feminicismo del siglo XVIII. En este feminicismo del siglo XVIII, también conocido como feminismo ilustrado, fue un movimiento que surgió en Europa durante la Ilustración y que buscaba la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres. A continuación se presentan algunas de las características de este movimiento. Características de la opresión de las mujeres. Las feministas de este siglo cuestionaron la opresión de las mujeres en la sociedad y la familia, manifestando que eran tratadas como ciudadanas de segunda clase y que se les negaba el acceso a la educación, a la propiedad y a la participación política. Como segundo punto tenemos la defensa de la educación para las mujeres. Creían que la educación era esencial de las mujeres
y debían tener acceso a la educación para poder desarrollar sus habilidades y talentos y para poder participar plenamente en la sociedad. Como tercer punto tenemos el rechazo a la idea de la inferioridad femenina. Rechazaban la idea de que las mujeres eran inferiores a los hombres, que la diferencia entre hombres y mujeres eran el resultado de la educación y la cultura y no de la biología. Como cuarto punto tenemos la lucha por la igualdad de derechos. Las feministas lucharon por la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres. Estas manifestaban que debían tener los mismos derechos que los hombres, incluyendo el derecho al voto y la participación política. Características del feminicismo del siglo XIX. El feminicismo del siglo XIX, también conocido como el primer movimiento feminista, fue un movimiento social y político que desarrolló en Europa y América del Norte. Como primer punto tenemos la lucha por como primer punto tenemos la lucha por el sufragio al feminismo. El sufragio femenino fue una de las principales demandas de las femeninas, ya que debían tener el derecho al voto y a la participación política para poder influir en las decisiones que afectaban sus vidas. Como tercer punto tenemos la crítica a la operación de las mujeres. Las feministas de este siglo criticaban la opresión de las mujeres en la sociedad y en la familia. Argumentaban que las mujeres eran tratadas como ciudadanas de segunda clase y que se les negaba el acceso a la educación, la propiedad y la participación política. Como cuarto punto tenemos la lucha por la igualdad de derechos civiles. Las feministas de este siglo luchaban por la igualdad de derechos civiles para las mujeres. Estas manifestaban que debían tener los mismos derechos que los hombres, incluyendo al derecho a la propiedad, el derecho al salario justo y el derecho a la custodia de sus hijos. Como tercer punto tenemos las características del feminicismo del siglo XX. El feminicismo del siglo XX fue un movimiento social y político que se desarrolló en todo el mundo. Este movimiento buscaba la igualdad de derechos y oportunidades para la mujer en todos los ámbitos de la vida, incluyendo la política, la economía, la cultura y la sociedad. A continuación se presentan algunas características de este siglo. El primer punto tenemos crítica al patriarcado. Las feministas de este siglo criticaban el patriarcado como una forma de opresión y dominación masculina sobre las mujeres. Argumentaban que el patriarcado era la raíz de las desigualdades de género y que debían ser desmantelados para lograr la igualdad de género. Como segundo punto tenemos la defensa de la diversidad y la inclusión. Las feministas de este siglo defendieron la diversidad y la inclusión en el movimiento feminista. Manifestaban que eran independientes de su raza, etnia, orientación sexual o identidad de género. Debían ser incluidas en la lucha por la igualdad de género. Como último punto tenemos la crítica del sistema capitalista. Algunas feministas de este siglo en el sistema capitalista como una fuerte opresión y explotación de las mujeres argumentaban que el capitalismo perpetuaba la desigualdad de género al valorar el trabajo de las mujeres menos que el trabajo de los hombres y al explotar a las mujeres en trabajos precarios y mal remunerados. De antemano, muchas gracias. Esta es mi pequeña participación. A continuación, nuestra compañera de trabajo, Jennifer Graviela Ponce, nos hablará de la importancia del feminicismo y la conclusión. De antemano, muchas gracias. El feminismo ha jugado un papel muy importante dentro de la sociedad. Uno de los aspectos importantes del feminismo ha sido los derechos humanos y quizás uno de los más relevantes. Los derechos humanos que como mujeres
en día ha sido esos movimientos sociales que se han tenido desde la antigüedad. Desde 1848, por primera vez, las mujeres alzaron su voz, se les reconociera dentro de los humanos, dentro de los civiles, sociales, políticos y económicos, ya que la mujer no tenía ninguno de esos como hoy en día nosotros. Otro aspecto relevante dentro de este tema, 1893, donde en Nueva Zelanda se le dio derecho a voto a las mujeres. Esto jugó un papel muy importante porque se reconoció que podían lograr grandes cambios dentro de los derechos humanos, ya que ahora nosotros como mujeres vemos algo sencillo ir y votar y formar parte de las elecciones dentro de nuestro país, pero la realidad es que no siempre ha sido así, ¿verdad? Entonces, por eso ha jugado un papel muy importante este movimiento social, que se le reconozca a la mujer dentro de los derechos. Otro aspecto importante dentro de los derechos humanos fue en 1945, que fue donde se formó la ONU. Dentro de este aspecto a mencionar, resalta una mujer que fue Eleanor Roosevelt. Ella fue una mujer que estuvo dentro de la redacción de los derechos humanos que se firmaron después de las pasadas guerras mundiales. Ella estuvo ahí muy al pendiente que dentro de esa redacción se le incluyera y se subrayara mucho los derechos de las mujeres. Otro aspecto significativo fue en la conferencia de Beijing en 1995, donde se realizó la conferencia de los derechos humanos de la mujer. Dentro de todos esos aspectos que les he mencionado, la mujer ha podido involucrarse dentro de la sociedad en roles muy relevantes para la sociedad, ocupando puestos de liderazgo en los países y dentro de la sociedad misma, ¿verdad? Otro aspecto importante es la concientización a la población. Si hoy en día vemos que las mujeres ocupamos diferentes roles en la sociedad, profesionales y de diferente índole, antes no era así, ¿verdad? La mujer estaba designada para un solo rol, pero ahora, por la concientización que el feminismo ha creado en la sociedad, se nos ha involucrado y hemos podido ocupar diferentes roles dentro de la sociedad. Los movimientos feministas como motores del cambio social. Hay muchos que creen que todos esos derechos para las mujeres o todos esos papeles y roles importantes que jugamos dentro de la sociedad de las mujeres hoy en día, dicen que eso es algo natural que siempre se iba a dar con el pasar del tiempo, pero la realidad es que no. Si no existieran estos movimientos sociales, si no existiera el feminismo o alzar la voz de estas mujeres, no tuviéramos el cambio que hoy tenemos hoy en día para las mujeres. Seguiríamos ocupando el rol que se nos había designado desde el tiempo antiguo, lo seguiríamos ocupando hoy en día, porque a veces para que se reconozca el derecho de las personas es necesario alzar la voz y hacer ver que también todos tenemos el mismo derecho. El combate a la desigualdad. La verdad es que no ha sido igual todo el tiempo, no ha existido igualdad entre el hombre y la mujer, y eso lo podemos ver todavía en diferentes países del mundo, que no hay igualdad para la mujer y para el hombre. Entonces, por eso ha sido importante el feminismo, para que se reconozca que hombres y mujeres somos iguales, no en aspectos físicos y no en aspectos biológicos, ¿verdad? Pero sí en aspecto de derecho y en aspecto de dignidad. Sí somos iguales hombres y mujeres. Entonces, ha sido necesario estos movimientos feministas para que esta igualdad sea reconocida dentro de la sociedad, porque no es así que ha sido reconocida en la sociedad esta igualdad, ¿verdad? Porque hemos visto la lucha que ha sido cansada y agotadora de las mujeres por formar parte dentro de la sociedad misma y al mismo tiempo cumplir con ese rol designado que tienen las mujeres aún hoy en día del cuidado del hogar, del cuidado solamente concentrado en ella, de su hogar, ¿verdad? Que lastimosamente todavía hay muchos hogares así, que se cree que la mujer es la única responsable de las labores y del cuidado de su hogar y de los hijos.
Y sabemos que no es así, ¿verdad? Tanto hombre como mujer tienen la misma responsabilidad dentro del hogar. Entonces, quizás en algunos hogares, en la sociedad, nosotros de esto, de la igualdad entre hombre y mujer, pero la realidad es que hay muchos hogares todavía de este papel se le tiene designado solamente a la mujer y ninguna responsabilidad al hombre, ¿verdad? Entonces, como equipo hemos llegado a la conclusión que el feminismo como movimiento social ha tenido un papel muy importante, porque esa opresión que ha existido del hombre hacia la mujer ha creado en la mujer misma que no tenga voz y que se quede sin voz. Es por esta razón que el feminismo ha servido como esa voz de que no han podido hablar, no han podido ser escuchadas y crear una lucha para cambiar ese rol que fue designado a la mujer desde tiempos antiguos, ¿verdad? Cambiar ese rol y reconocer que la mujer y el hombre podemos ocupar los mismos cargos, podemos ocupar los mismos puestos de liderazgo, podemos llevar a cabo y desempeñar las mismas profesiones dentro de la sociedad. Y el darle el lugar de igualdad a la mujer tanto en derechos como en oportunidades, inclusive mismo en responsabilidades. Entonces, por esa razón, como equipo llegamos a la conclusión que este movimiento ha sido de mucha utilidad en la sociedad y ha contribuido de una manera muy significativa, y creería que la más importante, el reconocimiento de la mujer en los derechos humanos. Muchas gracias por su atención en cuanto a este tema muy importante como lo es el feminismo.